digno de la gloria, de toda la honra y la adoración. La Iglesia Sendero de Vida presenta Hombres de Vida. Bienvenidos. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo en esta tarde. Es un gusto estar con ustedes una vez más en el programa Hombres de Vida. Mi nombre es Oscar Galeano y durante los próximos 30 minutos vamos a estar tocando un tema muy interesante referente a la vida del hombre. Mandamos un saludo en el nombre de nuestros pastores Carlos Mejía y Noemí Gámez de la congregación Sendero de Vida. Les invitamos, si no tienes una congregación, los días miércoles y los días domingos tenemos reuniones y es un lugar donde puedes llegar, aprender y del Señor encaminarnos hacia la meta que Él tiene para nosotros. En esta ocasión me acompaña Jairo, es un amigo, y quisiera que nos saludaras en esta tarde, Jairo. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todos los que nos están sintonizando en esta tarde y pues estamos aquí para poder compartir una palabra de Dios y este programa va enfocado a los hombres y sabemos que Dios tiene una palabra de parte de Dios a sus vidas. ¿Estamos listos, Oscar? Muy bien, en esta tarde tenemos un tema titulado Hombres en Extinción. Es algo tal vez provocativo. ¿Cómo así hombres en extinción? Me acuerdo cuando estaba en la universidad en una ocasión vimos a un hombre un profesor que nos dijo de un hombre en la antigua Grecia que andaba caminando por las calles de Atenas. Estamos hablando de unos 300 años antes de Cristo. Se llamaba Diógenes y dice que andaba con una lámpara, pues con una pequeña veladora, sí, y con la veladora andaba por las calles y decía, ¿qué buscas? Ando buscando un hombre. Pero le decía, entonces, ¿cómo es que andas buscando un hombre si somos nosotros? Y él decía, no, estoy buscando hombres de acuerdo que construyan la ciudad, ¿no? Y eso nos habla, va hacia el punto que queremos hablar hoy, que es que cuando nosotros hablamos de hombres de acuerdo a la Escritura, parece ser que están en extinción estos hombres. Hombres que están enfocados en llevar la delantera en la casa, y me refiero en la casa en cuestiones básicas como es el hombre el que debe de animar a la familia a ir a la iglesia, ¿no? Así es. Llegas tarde del trabajo y te tienes que cambiar, tú tienes que llevar ese dinamismo, hombre, cuando llegas a tu casa, vas, te cambias, medio botaneas algo y a ver familia, levántense, vámonos, mi amor, como le digas a tu esposa, levántate, vámonos a la iglesia, ves, ayudas, separas a los niños. Tienes que tener ese dinamismo, hombre, porque Dios te ha puesto como líder de tu casa. Y líder no en el sentido de ser mejor o de o tener oprimida a tu familia que te tenga miedo, no. Líder en siempre llevar la delantera, en buscar a Dios, en que tu familia encuentre en ti aliento, esperanza, dinamismo. Tal vez tus hijos y tu esposa no quieren ir a la iglesia ese día y tú llegas, vámonos, levántense, cámbiense, va a estar bien bonito, los animo. Resulta que en la mayoría de casos es la mujer ahora la que lleva la delantera en cuestiones de la iglesia. De hecho, vemos que en la mayoría de iglesias, por lo menos cristianos, evangélicas, el número de mujeres supera al número de hombres, porque el hombre ha venido a ser un espectador en referencia a llevar la delantera, en buscar a Dios y que su familia junto con él lo sigan. ¿Cómo ves eso, Jairo? Así es. Fíjate que algo que comentabas ahorita, Oscar, con respecto a esto, la Biblia menciona que el hombre, Dios estableció al hombre como cabeza de hogar.
pero no para ser una figura de dictador, como decías ahorita, de estar señalando, de estar tomando ese rol a su favor, sino que realmente es el que el hombre sea cabeza de hogar nos indica que Dios lo ha puesto como líder, y el líder es el que da el ejemplo. Tú decías ahorita que nosotros como hombres de Dios, como cabeza de hogar, debemos motivar a la familia, pero realmente creo que el hombre se ha limitado al día de hoy a cumplir solamente una parte de las funciones que les corresponde como cabeza de hogar, y es que el hombre se ha limitado solamente en llevar la provisión a la casa, pero se le olvida que él debe de ser esposo, que debe de ser padre de familia, que debe de ser una persona que aporte o que impacte a la sociedad de igual manera, y simplemente él está cumpliendo con una parte principal que le corresponde, haciendo a un lado todo aquello que realmente es importante para que el hombre pueda afectar de manera integral no solamente el hogar, sino la sociedad y el trabajo y todo lugar donde quiera que podamos estar, ¿no? Definitivamente. Y hombre que nos estás escuchando, el primer punto es traerte a conciencia si tú llevas el liderazgo en algo tan básico como se trata de la iglesia. Estás sirviendo, eres de apoyo al pastor donde estás, eres de ánimo a tu familia cuando no tiene ganas de congregarse. Dios te ha llamado a que tomes ese rol y esa responsabilidad. Y a veces podemos pensar, bueno, pero es que solo la iglesia. Pues de ahí se desprende un problema muy grande. La falta de paternidad es algo que tiene consecuencias no solo en la iglesia, sino en la sociedad, sino en el número de crímenes que tienen, que hablan las estadísticas. Queremos hablar de esto porque cuando uno es padre de familia, cuando uno es esposo, no es como cuando uno va a querer manejar un carro, ¿no? Que tienes que tomar un examen teórico y práctico y dices, bueno, tengo una idea de qué es manejar un carro. Cuando tú quieres ejercer una profesión vas y te preparas, pero ¿qué tal cuando se trata de ser esposo? ¿Quién te enseña a ser esposo? ¿O quién te enseña a ser padre? Y hemos visto, por lo menos en Latinoamérica, una escasez y una extinción de padres. Ustedes que me están escuchando, quisiera, si estuvieran enfrente de mí y yo los pudiera ver, levanten su mano aquellos que vienen de un hogar donde tienen a su papá y a su mamá. Es sorprendente el número de hogares donde el papá no existe. Así es. Dejemos a un lado la cuestión de las guerras que hubo, las cárceles están llenas de hombres, es un ataque directo en contra la figura paterna, y eso ha tenido una consecuencia en el número de crímenes que hay en nuestra ciudad, en el número de personas que viven en la calle, porque no hubo un padre que lo guiara o que fuera esa figura que le enseñara a cómo comportarse y cómo desarrollarse. Entonces, partamos de que sí, hay que llevar la delantera en cuestiones de la iglesia, pero el no llevar a nuestra familia bajo los principios bíblicos, si lo multiplicamos, comienza a ser un problema ya para la sociedad. Así es. ¿Cómo ves eso, Jairo? Sí, realmente todo, incluso en la escuela te pueden decir que todo empieza en casa, ¿no? A veces como padres podemos decir, en la iglesia te van a enseñar los principios y valores o la forma en que tú debes de comportarte, y de igual manera la escuela, uno envía a los hijos a preparar y todo, pero cuando se hace a un lado la responsabilidad y las funciones de hombre y de mujer como padre o madre de familia, queremos echar la culpa a la iglesia o a la escuela, decir, oye, eso es lo que te enseñan en la escuela, o ven un comportamiento mal los hijos, para eso te mando a la iglesia, eso es lo que te enseñan, pero no, realmente es lo que ellos están viendo en casa, porque la mayoría del tiempo los hijos pues están en casa y ellos reproducen lo que están viendo. Hay estadísticas ahí, si no mal recuerdo, que los hijos o los niños, ellos aprenden del 70% de lo que ven y solamente el 30% de lo que oyen. Así que más de lo que nosotros podamos instruirle a nuestros hijos de solamente con palabras, eso no va a trascender más que el ejemplo que nosotros podamos darle de ser esos que vayamos empuje, dando un ejemplo de ser buenas personas, de que nos vean que amemos a la esposa, de que somos cariñosos, de que manifestamos un respeto, para que ellos mismos también den el fruto en sus escuelas,
escuelas o en cualquier lugar donde estén. Es cierto. Quisiera leer rápidamente unas estadísticas que se hizo un estudio recientemente. Dice que hay 25 millones de niños, que representa un 36% de la población, que no viven con sus padres. Imagínate 25 millones de niños que no viven con sus padres. Si tú me estás escuchando, yo no sé si tú entras en esta estadística, si tú tuviste el privilegio, la oportunidad de tener un papá que llegaba a tu casa, con el cual podías jugar, que te traía regalos, que estaba ahí para tu cumpleaños y esas cosas. Si eres de esos, eres un niño o un adulto ya bien aventurado, pero en las estadísticas recientes, 25 millones de niños no viven con sus padres. El 40% de ellos, de esos 25 millones, no han visto a su padre en un año, y el 50% de estos 25 millones no conocen ni siquiera dónde vive su padre. Los estudios que se han hecho sugieren que por la falta de un hombre que sea el ejemplo en el hogar, durante los últimos 30 años ha aumentado un 550% los crímenes violentos y también se han incrementado un 400% de nacimientos ilegítimos. Ha aumentado un 200% de embarazo de niñas. Los suicidios han aumentado un 300% en los adolescentes. Más del 70% de los jóvenes en los reformatorios o en cárceles estatales vienen de hogares donde el padre está ausente. Señores, así es. Definitivamente aquí tenemos que detenernos, porque parece ser que los hombres, por eso le pusimos a este tema hombres en extinción. No me refiero a que dejen de existir de una forma literal, la función la cual Dios nos ha encomendado. Y la instrucción que tú le das a un niño en tu casa acerca de lo que dice la Biblia, de llevarlo a la iglesia, de enseñarle a obedecer, tiene una repercusión si ese niño viene a ser un hombre de bien a la sociedad, si viene a replicar un hogar donde se respete a la esposa, donde se eduque a los hijos, donde existan valores. Todo eso, hombre que me estás escuchando, es una responsabilidad muy grande, y tienes que levantarte y tienes que tomar el liderazgo. Tienes que ser la inspiración para que tus hijos, para que tu esposa busquen a Dios y para que estos principios sean instalados, y si los dejaste de hacer, vuelvas a tomarlos. Así es. Si hiciéramos una estadística, Jairo, por ejemplo, algo tan básico, cuando la familia se sienta en la mesa, ¿qué porcentajes de las familias ora antes de comer, por ejemplo? Algo tan básico que puede hacer que tú digas, pues que es algo que no tiene mucho efecto. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Qué tan importante es algo tan básico como orar antes de comer? Eso habla de unidad en la familia. Así es. El mismo sentir. ¿Cómo lo ves? Importante, porque realmente creo que algo que nosotros como hombres debemos de hacer en nuestra casa es no solamente llevar la provisión, como decíamos ahorita, sino que nosotros podamos tener un tiempo de comunicación, de comunión con la familia. Y eso, lo que tú dices, siquiera los tiempos de alimentos deben de ser al menos esos minutos que aprovechemos para convivir con ellos y poder escucharlos, para ver cómo es que ellos están viviendo, qué es lo que están pasando, y poder cimentar en ellos realmente la seguridad, ¿no? Porque el padre es el que provee, el que da seguridad, pero también algo que decías ahorita, Oscar, no solamente el hombre afecta en el hogar, sino que veo que cuando hay la escasez de un hombre que se hace responsable de casa, y aunque la mujer, vemos muchas mujeres luchonas y todo ello, que ellos, a veces ellas se manifiestan o dicen que ellas son las padre y madre del hogar. Sí. Realmente se respeta el punto de vista, pero creo que nunca una mujer podrá ocupar el lugar de un hombre, ni tampoco el hombre va a poder ocupar el lugar que le corresponde a la mujer o a la esposa. Sin embargo, hemos visto que la mujer es la que ha sacado la casta, la que ha salido luchando y todo ello. Y realmente queremos motivar a aquellos hombres que quizás tú has perdido tu familia, o por algún error que has cometido te has apartado de ellos, has apartado tu comunicación de tu esposa, de tus hijos. Queremos decirte que estás a tiempo. Si estás escuchando esta palabra, queremos decirte que lo que tienes que hacer es pedirle perdón a Dios, y que
Él es el único que puede sacar algo bueno de lo malo, aquello que tú destruiste con tus manos, con tus palabras, que le permitas a Dios que sea Él el que restaure tu hogar y tu familia. Y es el tiempo para que, como dice ahí en Corintios, dice que debemos de portarnos varonilmente. Incluso creo que David le deja uno de los mensajes a Salomón y le dice, sé hombre, ¿no? Uno de los últimos a su hijo, y le dice, una de las últimas palabras es, sé hombre. Y a veces creemos que nomás es por el aspecto varonil o la sexualidad la que nos da eso, pero no, es más bien la función de que debemos representar a Dios como cabeza de hogar y entregarnos de la misma manera. Dice el hombre, dice que el hombre debe amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nosotros cumplimos la función de proveer, de proteger, pero cuando leemos esta parte de ya darnos, entregarnos a los hijos, a la esposa, ahí creo que entramos en problemas. No queremos dar más de lo que nos corresponde. Es cierto, y queremos hacer énfasis. Probablemente algunos hombres que nos están escuchando han de decir, pues yo ya cometí muchos errores. El impacto de un niño que ve que su papá llega a la casa tal vez ebrio y comienza a golpear las cosas o a discutir, o incluso violencia familiar, eso es algo que va a tener una repercusión no buena en los hijos. Sin embargo, como tú mencionabas, el portarnos varonilmente, como dice la Biblia, no habla de fuerza ni habla de orgullo, sino habla de tomar la responsabilidad de instruir, incluso llegar a pedir perdón si hemos sido un mal ejemplo para nuestros hijos, para nuestra esposa. Porque el ser un mal ejemplo para nuestros hijos puede que produzca ciudadanos que vengan a tener una mala función en la sociedad. Quisiera hacer un ejemplo rápido. Yo sé que el tiempo está avanzando. Hubo una serie de televisión, no se le llamaba serie en ese entonces como ahora, pero que nos encantó a todos y nos cautivó desde los 80s, ¿verdad? 90s, y todavía pasan ese programa. Si estuvieran presentes les diría, ¿qué programa creen que es? Pues sí, es El Chavo del Ocho. Bueno, ¿qué tiene que ver El Chavo del Ocho? Es una serie que nos encantaba a todos, que nos encanta todavía, que nos da risa, que nos entretenemos con los personajes, pero quisiera que veamos a fondo por qué fue un impacto en Latinoamérica y en el mundo esta serie. Podría ser porque refleja que todas las familias de la serie eran disfuncionales. Así es. Si examinamos, en primer lugar, y yo sé que algunos dirán que tiene que ver El Chavo del Ocho con esto, tiene que ver mucho, porque las series de televisión, lo que pega, como dicen, en el momento, le gusta a las masas porque refleja algo que está sucediendo en las masas. Si examinamos, por ejemplo, el personaje del Chavo del Ocho, pues no sabemos ni quién es el papá ni quién es la mamá, no se habla de eso. Y luego examinamos a otros personajes, por ejemplo, doña Florinda, que tampoco no tiene esposo. Que no aparece el esposo por ningún lugar. Don Ramón, la esposa no está. Don Ramón no aparece. Examinemos el personaje de Don Ramón, que es un hombre irresponsable. Así es. Un hombre que no paga. No provee, no paga la renta. No provee para su familia. Y luego examinamos a cada uno de los personajes y vamos a encontrar con una realidad latente. Y es que toda esa serie, ese programa de televisión, refleja familias disfuncionales donde no existe un papá y una mamá, y nos reímos a carcajadas sin darnos cuenta que probablemente refleje una realidad en la sociedad, cómo las familias han sido afectadas por la falta de padre, por la falta de la instrucción de un hombre que camine de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Así es, y algo que comentabas al inicio, Oscar, los verdaderos hombres están en extinción en el sentido de la responsabilidad y función que les corresponde. Yo creo firmemente que es el hombre el que da la identidad a los hijos, el que forma en ellos la certeza, el carácter para que ellos tomen decisiones contundentes. Y si el hombre no lo hace, no establece esa protección o esa responsabilidad en casa, afecta completamente a la sociedad. ¿En qué sentido? ¿Por qué vemos tantos jóvenes en las drogas? Si nos vamos a estadísticas, va a ser porque la mayoría de esos jóvenes buscaron refugios falsos en las drogas, en el alcohol, en el cigarro, por la falta
del padre en el hogar, porque no tuvieron un padre que le pudiera dar la atención al hijo. Hijos que están buscando el consejo de un padre y no lo encuentran. Y fíjate, Oscar, todavía si escarbamos un poco más a esto, creo que eso viene arrastrando porque los mismos padres que hoy están a la cabeza de esos hogares y que no pudieron trascender o dejar un legado en sus hijos, es porque ellos fueron afectados de la misma manera. Ellos recibieron disciplinas, ellos recibieron golpes, pero no recibieron consejos, ni amor, ni mucho menos una buena comunicación, ni un consejo de sus padres. Y por no sanar esa área, por no permitirle, aquí vemos la importancia de Dios, no de una religión, sino permitirle a Jesús que sea la cabeza del hombre, para que el hombre pueda experimentar el amor de Dios en su vida, soltar y sanar todas esas raíces del pasado de amargura. Quizás no tuvieron esa figura paterna, pero el hombre entonces toma la figura paterna del Padre Celestial que a través de Cristo nos ha enseñado, y nosotros ahí poder cambiar el destino de lo que está sucediendo, porque si no, estamos dejando a la sociedad o al mundo drogadictos, estamos dejando a mujeres que se están prostituyendo, buscando ese amor, ese afecto, ese amor de un padre que no tuvieron en el hogar. Entonces es por eso que hay refugios falsos, o que las personas corren, jóvenes, a ello, y no donde realmente está, ahí tan cerca, en el núcleo familiar. Es cierto, y cuando nosotros vemos a profundidad esto que estás mencionando, es un punto importante, hombres que nos están escuchando. Tal vez tú dirás, es que yo no sé cómo ser esposo, es que yo no sé cómo ser papá. Tienes toda la razón. Tal vez vienes de un hogar donde tu papá era violento, o no ni lo conociste, o si lo conociste fue un hombre irresponsable que nunca estuvo ahí a tu lado. Quiero decirte que ni aún para eso hay excusa, porque Dios es nuestro Padre. Y cuando nos acercamos a nuestro Padre, cuando conocemos a Dios como papá, entendemos y aprendemos de Él para nosotros replicar esa paternidad en nuestra familia. Quisiera hacer un énfasis, hombres que me están escuchando. ¿Por qué le pusimos a este tema hombres en extinción? Porque es curioso, Jairo. Nosotros podemos vivir cierto tiempo sin alimentos, cierto tiempo sin agua, cierto tiempo sin oxígeno, pero nosotros podemos vivir muy poco tiempo cuando perdemos la esperanza. Así es. Hay gente que muere antes de que su cuerpo muera. Me refiero a alguien que cae en depresión, literalmente está muriendo ya. Y aunque su cuerpo esté sano, está muerto porque no tiene esperanza, no tiene ganas de vivir. Y muchos hombres han dejado sus puestos, han venido a ser espectadores en la iglesia, espectadores en la casa, espectadores nada más. Han comenzado a morir sin darse cuenta. Hoy es un día en el cual te traemos un mensaje de levántate, actívate. Puedes afectar de una manera positiva tu vida, la vida de tu hogar, de tu familia, de tu iglesia y de tu ciudad. No mueras antes de tiempo. Hay personas que ya perdieron el deseo de buscar a Dios, el deseo de trabajar, el deseo de estudiar, el deseo de superarse sin darse cuenta. Te estás muriendo. Necesitas levantarte. Así es. Y la clave es acercarnos a Dios para tener de Él fuerzas. Quisiera que dieras un comentario respecto a esto y vayamos a 1 Corintios para poner ese versículo como lema en este mensaje. 1 Corintios 16, de la importancia, hombre, de que tu trabajo, tu instrucción, tu forma de vivir tiene un efecto en las generaciones. Y no mueras antes de tiempo, es la palabra que tengo que decirte. Levántate, actívate. Tú puedes tener un efecto positivo en tu familia. Así es. ¿Leemos? Mira, quiero complementar algo de lo que estás diciendo. Realmente es el tiempo de parte de Dios hablando al corazón del hombre, diciéndote levántate. Y hay un ejemplo que a mí me ha impactado mucho y he aprendido de la vida de este hombre, y es de Job, y lo marco muy, muy brevemente, Oscar. Y es que aquí hay algo que hacía Job, y era que se levantaba todos los días, dice la Biblia,
porque él ofrecía sacrificios por cada uno de sus hijos. Y ahí está la clave, él se levantaba. Entonces, cada día el hombre debe de levantarse. Aunque en el Antiguo Testamento Job representaba o vivía en la ley, la forma en que ellos presentaban o pedían perdón a Dios era a través de los sacrificios de animales. Y dice la Biblia que Job se levantaba. Por eso, hombre, es que tienes que levantarte para que voltees tus ojos hacia Dios, le pidas perdón y al mismo tiempo tú seas como una roca que esté firme y que pongas sobre ti a tus hijos y a tu esposa. Así que Oscar dice que él se levantaba, ofrecía sacrificios porque él pensaba, decía, quizás mis hijos hayan pecado en su corazón y se hayan alejado de Dios. Y lo que él quería es que a través de esos sacrificios sus hijos pudieran acercarse nuevamente a Dios. ¿Qué es lo que representa esto hoy día? Y lo dejo en el corazón de aquellos hombres que conocemos a Dios. Dios nos dice, levántate, como decía Oscar, para que en algo que, aunque hoy no ofrecemos sacrificios ni derramamos sangre para perdón, hoy tú y yo podemos levantarnos cada mañana y hacer una breve oración, Oscar, para decirle, Señor, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, los bendecimos y cubrirlos con la sangre de Cristo, para pedirle a Dios que los guarde y que puedan realmente ellos estar cerca de Dios. Muy bien. Busca el versículo de 1 Corintios para ir terminando. Tenemos unos minutos. Entonces, hombre, 16. Es importante lo que estamos hablando en esta tarde. En los últimos minutos queremos nada más aclarar por qué pusimos hombres en extinción. Porque el impacto que tiene el hombre en la sociedad es trascendental. Y muchos millones de hogares en todo el planeta Tierra no tienen nada más ausencia de los papás. Y queremos transmitirte una palabra de que te levantes y actúes y tengas el ánimo de afectar en manera buena a tu familia. En lo que Jairo busca el versículo, es ese. Ahorita que lo leas, nada más quiero terminar con esto. Personas que comentan el programa me dicen que las mujeres, cuando sale el programa, van y le dicen a sus esposos, ven, escucha el programa porque esta palabra es para ti. Sí, o van en el carro y le dicen, ves, te está hablando Dios. Porque aún las mujeres saben que el hombre necesita levantarse. Así es. El liderazgo en la casa, el liderazgo en la iglesia, el liderazgo en la ciudad, el liderazgo en tu familia, en tus hijos. Eso es lo importante. Queremos dejarte con esta palabra que la va a leer aquí Jairo. Sí, 1 Corintios capítulo 16, verso 13 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Importante, léanlo en su casa, hombres. 1 Corintios 16, del 13 al 14, dice, pórtense varonilmente. Pero varonilmente no se refiere otra vez a la fuerza, no se refiere al enojo ni al control, sino pórtense varonilmente como haciendo todas las cosas en amor. Que cuando vayas a trabajar lo hagas por amor, que el educar a tus hijos lo hagas por amor, que el llevar a la familia a la iglesia sea por amor, el servir en la congregación sea por amor. Entonces, este mensaje te animamos, no importa si la edad que tengas, la condición en que estés, puedes ser de inspiración para tu familia. Nada más ten a Dios como centro de tu corazón. Este es el mensaje que queremos y te enviamos hoy a tu corazón. Ha sido un gusto el transmitir este mensaje. Antes de cerrar, quisiéramos abrir tener la apertura de los hombres que necesiten consejería. Las mujeres son muy prácticas en esto. Si tienen un problema, buscan una psicóloga, buscan un consejero, buscan una amiga, pero el hombre no, el hombre se lo traga todo. Y se asfixia. Queremos ofrecerte una mano amiga. Si tienes deseo platicar con alguien, tenemos consejeros en la congregación, gente muy capaz de escucharte y darte un consejo sano. Puedes comunicarte a los números de teléfono aquí en cabina y puedes también comunicarte a nuestras redes sociales. También me gustaría que anunciaras, tú pastoreas una iglesia, que des la dirección por si hay gente que está en esa área, que puede ir, los días, el horario. Así es. Bien, como decía Oscar, somos de la Congregación Cristiana Sendero de Vida, pero también trabajamos en partes estratégicas de la ciudad. Y hoy nos encontramos mi esposa y yo en la colonia Laura Alicia Frías, en la calle Constelación Dragón número 28, a espaldas del Tianguis
del Cerro Colorado. Ahí hay un lugar donde usted puede escuchar la palabra de Dios, un lugar que puede ser de refugio, de fortaleza y sobre todo donde usted puede escuchar ese mensaje que viene de parte de Dios. Así que les invitamos a todas las familias y especialmente a los hombres, como decías ahorita, a levantarnos y a manifestar realmente el amor de Dios en la sociedad. Muy bien, terminamos. Hombre, Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la semana que viene y estamos a la orden. Levántate de donde quiera que estés y sé de influencia para los tuyos. Feliz noche, que estén bien. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. La Iglesia Sendero de Vida presentó Hombres de Vida, un espacio de impacto, charla y mucha bendición. Hasta la próxima. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido.